Dankeschön. Gracias. Dankeschön. Спасибо. Ya. Dani, da, di sono pur ci bandita da. Ci sono mangi che 강에 송들들이 문제됐어. 들이 정치라 들이 적진 송고 호르마 다 로주 가시는 법 파주인이 양송노래. 들이 가시는 것들은 법 가시는 노래. 너네들이 추망어들이 괜히 소바 하자.对切 망자 송들이 들이 적진 송고들이 나도 쳤잖아. 강리를 땅. 나도 쳤잖아. 자리를 땅. 같은 같은 시장 같은 라시를 땅들이 고자로 성송 이 수르땅 나와리 이 카트레들이 다스다 주시바데 이렇게 땅거서라 파체를 출을 좀 망고 요리 주시바들 가리선 로고 로고 동 가리리 티코 송노리 이제는 나랑이지 주고 거라 지라지 다음에 따트고 요말들이 자만용 뒤에서 나트마도 저게 들이다단 잠이 총방거든요. 이게 소를 저대 까지 두지치 시와 들이 하장 자주리 들이 대회를 들이다나 마음 발라들이 리치도 공데 같이 되죠나 들이다다더니 루고리 기도지 공게 근데 양당 양들 색들이 소동 전대들이 체각 자리시는 공이 나야 요래 내래 공지 요구를 사가 따시봐 내지봐 내 배차치 대로 말이 공정 양이 감에 따서봐 거래 그래서 양용 포도도가 니콜을 들이키고 공들이 다다 요는 저지고 감방 건데 누구는 지도지 공 하장 때서 버리고 수요 당상 마시는 랑상치는 랑상하고리 야야 요래 받쳐 톡을 요하는 길이 애들이 기침을 요래 So I'm going to share. Vamos a compartir algunos comentarios sobre el Dharma de montaña de Jinten Sungom. Primero, ¿de dónde surge esto? En la antigüedad, cuando estaba vivo Jinten Sungom, en Trikuntil, Jinten Sungom tenía una gran sangha, y de acuerdo a los recuentos históricos se dice que tenía 1.300.000 practicantes. En fin, se dice que era una asamblea muy extensa de discípulos, tantos que eran demasiados, y entonces Jinten Sungom envió 3 grupos de ellos a las montañas a meditar, y se dice que 5.000 los mandó en 3 grupos a meditar. Unos al monte Kailash, otro al monte Sari y otro grupo al Apchi, para que meditaran en las montañas, en las ermitas de la montaña. Hay mucha gente ahora que practica ahí en las ermitas, y por lo tanto este texto explica cuál es el propósito de ir a un lugar retirado. Y de acuerdo a este texto voy a comentar, de hecho nunca lo he estudiado, el Dharma de montaña, tampoco puedo ver muy claramente ahora, pero estoy muy agradecido con la Sangha de Alemania por traducir este texto, porque es muy importante y es preciado, ¿no? Y puedo preguntarle a Rinchen Dorje que lo explique más a fondo, porque él tiene mucha práctica y puede darles muchas explicaciones y contestar sus preguntas, porque este tipo de textos
lo que es necesario es que tú estés muy familiarizado con la meditación. No se refiere a saber sobre las escrituras, sino estar muy familiarizado con la práctica y estar familiarizado con el texto. Entonces, con respecto al texto, Rinchen Dorje está muy familiarizado con este texto y les puede dar buenas instrucciones y respuestas que pueden ser muy directas de la experiencia, muy del corazón. Por eso es muy importante, es un texto muy importante de práctica. 진원이들이 다코지까지 저저저는 뜻아 로마다지 나라니 가오요리 코로나 힌지 친구 요리 코도 세와 요리 몇개 시에나 코도 있는데 요리 옛날들이 다 광고비데 때서 다는 당금도 이 라통부도 때를들이다 진원이 가시에는들이 대지 공부 샤송네 대파 우당을 깨 닝바 대로 양송총 양시라 고토부도 양두고를 붙이라고 대로 강연제선도 진이지는 가게 주주 용용의 능내나 빠지라는 게 빼지 떼서 대로 양송총 양시라 고토부도 양두고를 붙이라고 대로 강연제선도 진이지는 가게 주주 용용의 능내나 빠지라는 게 빼지 떼서 가시 어찌는 철 sí, ya también es cierto. Lo más también don vayan tomando yo, tiene que estar haciendo yo, tiene más que estar 강의 독들에 이제는 같이 들처럼 이게 제로당 이런 뜻이 아래 니는 좋아요는 마음 걸어들이 누구를 지도제당 들이다들이 그냥 뭐제 라소바 저쪽으로 막 강시시셔에 Entonces, aunque no veo tan bien, quiero dar estas instrucciones. También el texto se ha traducido al inglés y muchos de los discípulos quieren verme porque me aman. Y yo también los amo a ellos y tengo gran compasión por ellos. Y ya que hay esta conexión de amor, siento que aunque no tengo mucho conocimiento de este texto, hay grandes cualidades de enseñarlo, aunque mis ojos no están muy bien, se me dificulta un poco ver las palabras. De hecho, solo seleccioné unas cuantas partes del texto para desarrollarlas y me las imprimieron en letra grande para poder verlas. Pero podré explicar algunas instrucciones que se dieron directamente por Jinten Sungon. Por otro lado, están escritos en viejo tibetano de la zona central y por eso hay cosas que no quedan muy claras. Pero le pueden preguntar a Rinchen Dorje. Solo tenemos un breve tiempo, así es que compartiré con ustedes de la mejor manera las partes que seleccioné que pienso que son muy importantes. Y además quiero verlos y hablar con ustedes, aunque mis ojos tienen algo de problemas, pues estas partes que seleccioné voy a desarrollarlas. Y en el futuro, si quieren saber más, si pueden preguntarle a Rinchen Dorje o a Tenzin Khenpo Tenzin. Pero por ahora voy a hablarles de estos puntos lo mejor que pueda. Y ustedes como discípulos lleven estas palabras a su corazón. In mind.
내가 토만들이 우인발 걸어와서 내가 하나 같이 뭐지 내 우인바시 봐도 내가 라리 속되는 송고래 라속을 마서 그리지 하장 소남 제목 쓰기 요래 옛날에 소남시 봐도 강의지 순남고 저대 하고 요래 순남고 저시 봐도 메토가 사운드로 그리 메토 사운드를 때려서 코라 용띠 가야 요만 메토 사운드랑 가도 마도 이 메토가 용띠 직접 요 말이야 이 당기들이 무슨 미시 족디라들 그냥 이 소남 최종 그냥 라래요 말이야 그리지 매체 강고 취지 이 사와까지 제나요들이 소남 집아들 디와타 디베죠 토리기 용띠 들이 데레스네 들이라게 기속기 장부 용띠 데라서 봐 록니고는 들이 용띠 부담 줘봐서 용띠 부담 줘봐들 강에서 소남에서 용띠 집아들 가리 되어라고 요래 내가 배마다 내가 되어다 타토가 되어라도 되어라고 그래 되어다 되어 저 삽질을 소남 집아요래 동네도 동네 저 삽질을 들이 소남 많이 벌레서 소남 많이 벌 동네 때 가리 되어다 고요래 동네에 고요 말이 이 대회를 들이다 되어 고요베 되어 저 소남지 오 무슨 남지 들이다 다는 그래 소복하실 오타코 무슨 남지 고베 샤만 보래라고 옛날에 그때 치료들이 소고를 요 독트만 알때 소고터들 강에 쳐보고 소고송아 빼와 라서 삭송 빼와 니 와보라야 동해요 매바다 짜와 마토바 집지공 라서 동해 뭐래 내말 소고고 보니까 소고탄들 안 되고 외고탄들 안 되고 요미 이까라 안 되고 요미 이가 코비출이 요미 이가 동해 차대 여름에 대화 장담만 말이지 대화 양도 빠질 거리지 생제대화 되는 애들이 내가 성우 자세 셋날 셋날 내가 저 가래들 다 삼지 대라 산지 탑주가 산쪽 심조를 뭐지 되나 일단 삼지 속차 차와대 유일로 오늘 대라 삼지 오늘 마다 보이는 듯이 대라들이 빈승게 마다 보이는 채 대라들 대화죠 뭐래 대회들이 이 성수나 내가 로로로거든요 계속 따고 양지 이 성관이 양동에 양 대화 요성노래 내가 보대 대화 시바들이 삼지에 정말에 이 삼지 이제 학장 차요래 이 차위차와 차어디 이 삼지 저진 신 차들이 맞지들 당 삼지에 하고 들이지와 마냥 봐도 들삼지에 딱 보자. 들도때 딱 보자야. 들이자도 소당 말씀을 랑랑을 첨지들이 딱 보자야 돼. 놀러 삼지에 딱 보자야. 마치 지와서 봐 마냥 봐서. 공도 빼와서 봐라. 들삼지에 당부란 게니 파마퍼지 종데. 들이들이 약합 들이랑 니니지 들이는 들이 탐지를 사바체 매바 맞게 봐도 들이 삼지지 공도 빼고 다 합성 지하면 한번 다다 전로고 뒤동 쪽으로 싸우면 오다 산지긴 집이 싫었대 당소로 책을 못 했대 남도를 튀봤다들이 다 내버려 하고 요래 이러는 세토를 쳤대 돼 내버려 줬던 문제지 담보 맞게와 지와서 봐요 샘 나도 있는 거래 르드들 있는 거래 나 다돈 디지털 바로 있는 거 루아에서 있는 거 르 초로서는 그 자식이 싸요 말이 다음에 통하는 거 진짜 그걸 르 나가 있는 거래 르가가 있는 것들이 르가가 때 콤 거래 들이 샘다라 말에 대응 거래 가시를 초로서는 르위방은 나위방은 샘위방은 나도서로 가는 배그 말이 대하고 그래 이제 초인초를 우인초지 이제 다들 샘들이 남의 데이터가 샘거사와용아 디토다리 초도 초치 받을 동네 우인초지 우인들은 른들레위 나 답줄위 이 나도를 윈 거래 우인 봤었는지 디토나도 하고 우인발 걸 와서 우인시 받에 해보고 그랬어
Så det, El primer punto es la exhortación a la soledad. Y es muy importante este punto de ir a la soledad. Se menciona en los 37 votos de los bodhisattvas, prácticas de los bodhisattvas. Ir a un lugar aislado en la montaña se considera como un gran mérito. Primero debemos entender qué es el mérito. Necesitamos entender la causa del mérito. Y es como la semilla de una flor. Mientras que las cualidades de color y olor de la flor están contenidas en la semilla, todavía no son aparentes en la semilla, no puedes ver ninguna de las cualidades de la flor dentro de la semilla. Eso es muy similar a esto, en la causa del mérito. Por ejemplo, cuando vemos a una persona con sus circunstancias externas, de hecho, eso no está diciendo mucho acerca del mérito, de su mérito. Cualquier cosa que esa persona haga en actividad mundana o de Dharma, cualquier logro o felicidad, es por esta causa del mérito. Es una causa para la felicidad. Todas las buenas cualidades de los reinos superiores vienen del mérito, y en el sentido mundano, todas las cualidades positivas en la sociedad vienen del mérito. Entonces, cualquier cualidad en el Dharma, toda la perfección viene del mérito. Lo que es el mérito o estas buenas cualidades son felicidad temporal y última. La felicidad y la causa de la felicidad, todas las causas de la felicidad es el mérito. Y el sufrimiento y las causas del sufrimiento son contrarios al mérito, lo opuesto al mérito. Todos queremos ser felices y no queremos sufrir. Y por lo tanto, si queremos experimentar felicidad, necesitamos mérito, necesitamos esa causa del mérito. Por ejemplo, a veces cuando vemos una persona millonaria, pensamos debe tener mucho mérito. Pero Milarepa dijo que los ricos sufren por sus posesiones. Todo en el mundo sufre, ricos o pobres. Los ricos porque tienen que cuidar y acumular sus posesiones y tienen que protegerlas. Y los pobres sufren porque no tienen nada. Sufren porque están tratando de tener posesiones y no las tienen, y entonces tienen hambre y sed y mucho sufrimiento. Milarepa dijo que todo el mundo sufre, ricos o pobres. Esa es la naturaleza del samsara. No hay felicidad, no hay verdadera felicidad que podamos encontrar en el samsara. ¿Dónde podemos encontrar la felicidad? En la mente, solo en la mente. Esa es la semilla de la felicidad, que está solo en la mente. Y la semilla de la felicidad es el amor. Es la apreciada bodhicitta a la cual todos los budas dieron lugar. Cuando uno posee amor en su mente, eso necesita ser desarrollado. Por ejemplo, es ese amor entre una madre y su hijo, y están juntos y son felices. Del mismo modo, algunos seres en los reinos inferiores momentáneamente están libres del sufrimiento, y en este instante, en esta fracción de segundo, experimentan como una pequeña felicidad, un instante. Pero ese pequeño instante es el resultado del amor. El amor es la semilla. Y actualmente nuestro amor se ha vuelto una semilla muy pequeña, muy sutil. Pero el Buda realizó que esa es la semilla, la causa de la felicidad. Y por eso el Buda enseñó métodos para incrementar el amor. La bodhicitta donde ha surgido.
Hay que entender qué es el amor, hay que identificarlo. El Buda enseñó métodos para no dejar que que el amor declinara donde ya había surgido. Una vez que uno tiene una disciplina de los niveles del camino Pratimoksha, Bodhisattva o Mahayana, a la disciplina que debemos adherirnos es realmente la mente de amor. A eso debemos aferrarnos para que no decline. Y en tercer lugar, el Buda enseñó métodos para incrementar el amor cada vez más. Entonces hemos cultivado el amor y ese amor debe ser aumentado. Primero cultivamos el amor por los que son cercanos, como padres, madres, hermanos, amigos, y luego extendemos ese amor al país y luego a todos los seres. De tal manera que en un momento generemos amor inconmensurable. Y para eso hay que practicar en extenderlo, extenderlo. Y así debemos reflexionar de cómo debemos asegurar que el amor que hemos cultivado no disminuya, sino que aumente. Y debemos confiar en los métodos que nos dio el Buda, quien realizó con su mente omnisciente cuáles son esos métodos. Por lo tanto, en este texto se contiene estas enseñanzas y por eso es extremadamente precioso. Solo escuchar de esas causas de felicidad es un mérito increíble. Y luego debemos conservarlas en mente, debemos reflexionarlas. Y para hacer eso, nos recluimos en un lugar aislado. Primero aislamos nuestro cuerpo, en un lugar lejano, en donde toda la vida ocupada de la ciudad quede atrás. Luego aislamos nuestra palabra con la interacción de otras personas que llevan a pensamientos de aferramiento o pensamientos asociativos con conceptos de los objetos. Entonces, básicamente en un retiro de montaña no hay nadie con quien hablar. Entonces, no van a surgir pensamientos derivados de la palabra. Y de esta forma estamos aislando nuestro cuerpo y nuestra palabra. Pero lo más importante es aislar nuestra mente, que quiere decir aislar la mente de pensar, de las emociones y demás. Ese es realmente el propósito de ir a un retiro en la montaña. Si solo van a una montaña, a un retiro, y solo aíslan su cuerpo y su habla, pero no su mente, sino que la mente es incontrolable, llena de pensamientos, pues no hay beneficio en eso. Por eso es tan importante recluirse para que la mente también pueda permanecer en un estado tranquilo. Es realmente por ese propósito que lo hacemos. Por eso necesitamos comprender esta palabra de soledad. Soledad es que necesitamos recluir en nuestro cuerpo, recluir en nuestra habla, no interaccionando con otras personas, y principalmente necesitamos aislar nuestra mente del pensamiento, de los pensamientos. Ese es el punto importante que deben entender. Así deben entender este término de soledad. Rāñjīn jī tōng pūsōng chōpa dōpa lā rachū nā chū lā sōpa gōpa nī lāpa mē sō tōng pūsōng chōpa jī sōrī tōng pūsōng chōpa jīgī kāpa dēlā tōpa sācī chōng jīn jī rī kōngāng kōlō jō jāsī mā yōp nī dā kōng jī rī rishū pēpī yō rī pūtī nāmdā chō rāng gō chā sē rī dēlā kāshī kī o sācī 사실 좀 되는 능력이 뭐 없이 네
그러니까 삼통만 욕이야지. 내 말에 삼통만 쓰야지 욕들라. 다 콩치고지 다다 대다 잡으면 뭐요. 맹점 요 말이지. 배 말이 말해. 이번 말이 말해. 말이 밖에 들이 랑게 이왕 띠왕을 들이 콩 파크달랑을 들이 콩 강연체 이 술 패요레스. 내가 또 따스다 말이 말해. 밥이 잡고 쉬와리. 밥이 잡고 다시 칼라면 혹시 남자 봐야 보여서 돼. 대종교대 번역당네. 번역삼제 성 지난 휴행기 장 칼라면다. 야복장을 들어 칼라 참아 되게도 장 되는 가오ችን 조지 말이지. 매매매매 코 잡고 말이 잡고 나래스. 자신 삼진 요lok을 리다면지. 어디 책도 마찬 빠고 책도 말이 장 칼라면이 며칠지. 번역하게 되라지. 이미 다 망고라 하고 따스다. 담배를 밑에 밥이 자고 가면 이제 상요 말아스. 오늘 말이 빠지지 취지자시 집안에 진짜 생기를 피고 그래. 말이 치다 집안에 라고 탈모잖아. 무슨 파체지 가시 시에는 도토로 쳐 사와나기 피다면 말이 무슨 책기를 람스님들이 사람이 속은 거예요. 대가리 콩라이 주소다 누가디 수능 그죠. 삼바 체미바 체미바 제주라 남요래 뒤도 다들 말이 비추지 자시 저는 또 마사지 쳐딘데 그 나마사지 자시 추지 자시 이걸 들으면서 다 통주지 말이 비자시 되라서 개비신 장을 받더니 좀 달라고 가속단이 요래 됐다 자시 강을 곰미송 와요 곰 강미송 와요 그 상공선데 어떻게 뒤다고 곰도 튜바다 삼바탐진 타톡송 가다 보면 곰시 같이 가래 사지 좀데 책책이 저 뉴스를 책 보고 말 그런 그 샘내 용선도 늘 사지 때만 소소 샘니 땅마치지 소소 샘기는 사지니 샘이 탐치라 사지를 뭐요 이지 다고 가볼보지 타지는 데서 뭐요 가리는 람버튼 타도 있는 대식 용보대로 케미만 직접로 말 뒤마다 신에 대 사지도 sentis tarje sangere lamsetri ketlebenji bakti ni songde song de peyan tatri nam tarter saji to ta khariti ta kagi ma moche ko sawana de tawretri raji tum potom to bata pe ni ya chang mi ba yori de na ante da chiri satto masaji chonde inde ni je temara bare somara ta ta shaktham ni ba je tin su de go so 저자서만 이바들 잡을 패별 서에서 이제 이송고래 동마 롱망보에서 말에 롱이 망원이 송말에 뭐를 못 들는 요래 가닥할 요래 대회는 동포선 똑같아 오 몇대 싸우죠 다 동포선 똑같아 하고 그래지 Después comienza con: no hay nada que supere la meditación en la soledad en la montaña, los bosques, etc., para lograr tu excelente beneficio y el de los demás. Esto habla de las cualidades perfectas de uno y de los demás. ¿Quién ha alcanzado estas cualidades perfectas? Eso es, por ejemplo, en este eón, el Buda Shakyamuna, quien primero fue un príncipe de un reino, pero renunció al reino y se aisló en el bosque. Y después fue a la estupa de la completa pureza, donde se ordenó y se fue a practicar. Algunas personas dicen: el Buda no tiene mucha compasión porque dejó a su hijo y a su mujer, Yasodhara. Sí, pero si ustedes lo piensan, no es por falta de compasión o amor por ella,
si hubiera decidido quedarse con un amor ordinario, ni siquiera recordaríamos su nombre ahora. Por ejemplo, durante ese tiempo hubo muchos reinos y nada de eso permanece, no hay legado de ellos ahora. O por ejemplo, Milarepa se volvió un rey del Dharma a través de la práctica. Y es debido a esas dificultades y a que fue un practicante muy disciplinado y resistió todas las dificultades. Él vivió en la montaña. En un punto en que dejó la montaña y estuvo en Nepal, se entrevistó con un rey que le mandaron un mensaje, el rey le mandó un mensaje y le dijo, ya que no tiene nada que comer, pues que venga aquí. Y entonces los mensajeros fueron con Milarepa y le dijeron, el rey te invita para darte todo lo que necesitas. Y él dijo, no necesito ir. Él no es el rey, de hecho, yo soy el rey. Y entonces se explicó cómo él tenía los atributos reales, los 7 atributos reales. Al principio, los mensajeros estaban muy enojados. ¿Quién eres tú? Si eres un mendigo, ¿qué clase de rey eres? No tienes nada. Pero ahora podemos ver si él era el verdadero rey, porque en este mundo, ninguno de esos reyes nepaleses son conocidos, ni siquiera las ruinas de sus palacios permanecen. Quizá alguno que otro nombre, pero el reino de Milarepa, el reino que él creó, el reino del Dharma, que creó a través de su intención altruista de ayudar a todos los seres, eso permanece. Incluso los que ahora conocen de Milarepa y escuchan de él, surge una gran devoción hacia él. En cambio, por los reyes de los... Pero si les mencionas a reyes pasados, ni siquiera evocan ninguna emoción, pero oyen el nombre de Milarepa y sienten algo, sienten una devoción por todas sus dificultades. Esto es por la causa de su mérito, es por sus 4 inconmensurables, los 4 inconmensurables que surgieron en su mente. Así él creó su reinado del Dharma. También el Shakyamuni Buda creó el reino del Dharma. Y no solo ellos solo son ejemplos, Milarepa y el Buda, pero ha habido muchísimos maestros espirituales en las diferentes tradiciones y linajes. Y cómo ellos han creado este reino Dharma, es a través de la meditación. Aquí entra la meditación. Primero debemos escuchar, reflexionar y luego meditar. El propósito de escuchar y reflexionar es meditar. ¿Y qué es meditar? ¿Cuál es el propósito de la meditación? El Buda lo dijo en una frase: si solo entienden esta única línea, esta única palabra del Buda, es todo lo que realmente necesitan. No necesitan nada más. ¿Y cuál es esa declaración o afirmación? El Buda dijo: practiquen la virtud perfectamente, no hagan el mal y entrenen completamente en su mente, purifiquen su mente. El Buda también dijo, todos los seres sintientes son Budas. Gampopa dijo, en el ornamento de la liberación, todos los seres poseen naturaleza búdica. Y lo mismo se enseña en cualquier linaje. No hay ninguno que no esté de acuerdo en que todos los seres poseen naturaleza búdica.
Entonces, cuando escuchamos estas palabras del Buda y pensamos, el Buda dijo que todos los seres sintientes son Budas, instantáneamente un sentimiento de inspiración surge en ustedes. Y también surge la inspiración cuando ven las historias del Buda, de los grandes maestros y se enteran de todas las dificultades que tuvieron que atravesar y el reino del Dharma que ellos crearon para beneficio de los demás. Y muchos de estos maestros han aparecido, pero en resumen, primero fue Buda Shakyamuni y después fue Milarepa y luego fue Jinten Sungo. Jinten Sungo se dice que fue el segundo Buda Shakyamuni apareciendo en este mundo. De hecho, fue predecido en muchos sutras y tantras que Lord Jinten Sungo iba a aparecer, que sería el segundo Buda, como una emanación del Buda Shakyamuni. También en las profecías de Guru Rinpoche está ahí. Cuando escuchan esto, surge un sentimiento especial en ustedes y saben, hubo esta persona que hizo esto y aprendiendo acerca de ellos, ustedes entienden de cuál es el propósito, cuál era el propósito de lo que hicieron. 네, 대외도 남탈진 지거래, 남탈진 통들이 나라티 좋아도면도 다 나야지 그냥 미나지 남라리번 남탈진 통들이랑 배배송 마바라다 말라리번 남사대서 아주 고급 차송 내려들이 맨날 마바라다 축도는 강해자들 다 콩르자 요요래 지미 보고 요래 좋아 강가 요래 예당들이 사부리 자가 소는데 자가 봐야지라 딱 가게 잡았을 때다 취등을 자치물이 되죠. 취드 자치 보면 봐 실이 다치 가게 잡고 요래스 취드 자치 보면 마실 때 수작 가게 잡고 말이지 다 들리 용기 다다다다 가지가 이제 다 죽거든 내가 쪽도가 막 빨았지 에 이제 용기 때다 내가 남 타진 일들이 소소라들이 명절에 때랑 유튜브나 자서요. 다음은 남타지, 다음은 남타지. 야나 용띠 통해 대바제지 이체시지 대변을 하죠. 오, 들리는 남타지는 용띠 통을 용띠로 들이sem리 짜고세. 네 카페 봐 타도 내가 이런 코바가 등에 대답을 내주를 차주 차와도 하고는 들이 이제 딱 가르쳐 주고 다나를 수를 보고 당한 요라리 당능들이 요라리 당능을 수 보고 설들 어떻게 먼저라면 받으니 연구요래 얘네들이 남타한테 자야 기침을 요래 남타랑 강한가랑 남타 깨그러면 남타 처만 로고 말이 나랑 제가요 남타 가나는 동다치와 차대요래 대외들이 지금 상제에서 다 주고 용들이 했어. Y después dice, todos los Budas de los tres tiempos han perfeccionado todos los bumes y las vías en lugares solitarios como los retiros de montaña. Entonces vamos a la montaña de retiro a practicar como los Budas de los tres tiempos han hecho. Los Budas que son los que se han ido al gozo, por ejemplo, el Buda Shakyamuni. Y para entenderlos es bueno escuchar sus historias, leer sobre ellos, sus historias y enseñanzas. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leer la vida de Milarepa, Marpa, y ellos, esta lectura realmente me benefició muchísimo, especialmente cuando leí sobre la vida de Marpa, todo lo que sufrió por el Dharma, que era un
lama que tuvo una vida mundana, tuvo esposa, un hijo y tenía que trabajar para ellos. Pero por el bien del Dharma, sufrió muchas dificultades, viajó de Tibet a India y Nepal, solo porque él sabía que el Dharma era tan preciado y por eso fue capaz de soportar todas las dificultades. Si alguien no sabe lo preciado que es el Dharma, nadie podría soportar ninguna dificultad por el Dharma. Es porque sabemos lo preciado que es, que podemos soportar las dificultades. Y fue por la bondad de Marpa que a una hora tenemos el linaje Kaldu presente. Entonces, cuando vi esta historia, surgió la renuncia en mí al leer a Milarepa y a Marpa. Se dice que cuando escuchas las historias te sientes inspirado y aprendes de sus cualidades, y cuando ves sus cualidades surge la fe en ti. Y cuando surge la fe que confía en ti, entonces entran las bendiciones a tu mente a través de escuchar las historias de estos maestros. Aprendes de sus cualidades y cuando ves sus cualidades, los canales en tu mente, los canales de sabiduría en tu mente se abren cada vez más y como resultado experimentas beneficio temporal y felicidad última. A través de escuchar sus historias entienden el karma y entienden el sufrimiento del samsara. Y la forma en que funciona el karma sutilmente, y van a llegar a una resolución en su mente de que tengo que practicar, pase lo que pase, tengo que aislarme a un retiro de montaña. Esta vida mundana es un problema. Entonces te decides puntualmente y con resolución te vas al retiro de montaña. Así es como necesitamos practicar. Y esta es la resolución que surge cuando encuentras las historias de estos grandes maestros y por eso es tan bueno leerlas. Y puedes leer solo una de las historias, no todas, pero puedes leer la historia con la que sientas más conexión. Y la verdad es que el significado de todas estas historias es la misma. Muestran las cualidades de los Budas de los tres tiempos, cómo las han perfeccionado. 파마다 라마니들이 강진 치아래 되는데 메체들아 파마진 치아래서 물을 못 째요래서 이들은 제일 먼저 째요래서 이는 라마시 바데 동네시나 내가 펜바타 타톡되어야 들어 잡지도 많이 정도란 거 쳐지는 냠소롱소나 사지 쪽디 되던 나라멜라 이번 나라들이 데부터 라마들이 토크요래 이 대회들이 simply 탐지기들이 짜지 못해야 할 때 웃었다. 부모님이랑 라마지 하도 대바치 뭐요래. 얘는 들리지 롱을 라마 공부도 올라 소로도 거래스. 파마를 들리지는 소로도 거래스. simply 탐지는 이제 당연히 simply 동제고선 따라 소로도 거래스. 얘를 소로들 대선을 초대 찌직도 세네 고마카치와 있어. 이 강을 술 찌직지 봐도 강해들. 그래서 다 류마 이 성근하니 같이 류조거든요. 다 우리 가면 사사반도 사이좋고요.
알리티 뭔가 답자티 사야타데 들이랑 밤에 병원을 로요래 나가 만데 좀 많은 동서를 땅거리 라마지 막기와도 막기와도 막차도 샘제지도 공제 대기치고 요래지 내가 냠이 거부 밖에 속네 사기 기와 까빠파도 사바에 사미 기와 찍치바 탕찍치바 파송 사미 기와 샘리 대외다들이 샘도 대지가 고문 닦아리지 샘脏嘛还叫脏嘛强了，你샘도脏嘛说过的，샘도 용마지 쳤다고 코가 통만 차들다 용마지 쳤다고 차, 이脏嘛的좀 많이 오나 당지 샘막지는 쌀들, 이 통통통통 무슨 검자나 실내라서 오거나, 오 하자 집어도 없대, 내가 뭐 대화다로 되네, 시발이 주주상대 인성상에게 대답을 이 대화를 통로, 이 따위들이 이 따위 대화는 사톡도 그 대화지 땅에 타가지고 온 거요래. 원고를 들이다가 초를 째지 공들이 서로 인사하면 째지 공들이 곰시바들 샌드 같이 덜난 덜톡고 요래. 빼나 다다 무시 로마다 지나 퍼바냐미 지니만 뭐요래. 퍼바가 가리 송도 시스마 총강제 니강 대이 토가라 세지도지 냄지 사람지 세지도지 네 사람지는 때 용가를 따면 들이 홍 뒤는 그라요 거공고리 다티 유르도 고를 고투고 다티 다는 빠래 파 요요요 전마도 문의를 조선 양대는 거나 대도 고는 뭐지 세력밖에 좋다고 요래 리더 주치의답을 좋다고는 새로 고는 새 당마하자 당 새로 당사치는 들이지 샌들 가리처를 다 좋다고 대다고 곰 탐나 근데 샘그 샌들을 빼나 잡을 인기들이 저서나 짜게 짜주도 잡이가 저게 짜답다고 요래 빼나 짜짜 대다고 샘그 샌들 너야 강리들 너야 그 니지 우보는 지말 갖다 말하리 배송하는지 강리 샘지신이 이제 다 코르치니 이제 다 이제 다 소로 남 도리시 샘지신이 기와미 기아시는 문지 이송 책대니 다고 자다 그래라 문지 남 도를 우버리 뭐 말이스 티 타조 되지 내가 타조니 요래 되지 눈이 저를 세면 우버리야 요만이 말이 요만 따를 티 타고 따에 다 조되는 어떤 생각 갔다가 차 타고 그래. 내 차만 탑자 받아서 계획이 가는 저도 요래. 대체 그걸 대회들을 속 같이 하지. 대체 받지 대다 생각 당사치나 이제 어때서 더야 그래. 디설들이 속 없네. 들은 거 이제 상제시 받아. 샘지 좀 차와 탑자 파상리. 이 파생도 남가 체매 봐 차네. 진짜 내 타발. 대다와 들이 초로송들 차고 요래 대다와 차의 뒤바 톱소나 어따면지 따라 줄라 내고 말이야 오 들이 따라는 것들이고 처음 뒤바 톱소로 들이 따다다 엄청 놓치는 자가만 보송으로 출좀 무거울 수 가르치려고 가득 기반 편은 고바티 먹고서 되는 것은 거리 마 톱도 시들 아마 마 톱고 아들들이 쭉 공고 요래 대회는 들이다다 좀 사지에 탑재 내리송하래시 So Entonces, esta línea aquí practicamos en lugares solitarios como en los retiros de la montaña. Algunos están muy familiarizados con la práctica de la meditación y ven los resultados surgiendo en ellos. Hay muchos discípulos que tienen mucha fe y devoción en el gurú. Por ejemplo, cuando ellos escuchan sobre las cualidades del gurú, surge
una devoción increíble en ellos, y esos discípulos siempre piensan en el gurú raíz. Otras personas aman a sus padres y no han visto a sus padres en muchos años, ellos los recuerdan su bondad, y este pensamiento es increíble, recordar a tus padres, porque cuando los recuerdas y su bondad, quieres corresponder a esa bondad. Pero cuando pensamos en los padres y en el gurú, en quién tiene más bondad, los padres en este mundo han sido más bondadosos porque te han dado todo y te han dado mucho amor. Pero el gurú es quien te da el beneficio, y no solo en esta vida, sino más allá de esta vida. Lo llamamos esto el beneficio temporal y la felicidad última, y todo viene del gurú. Y empieza con tomar los votos de refugio con él. Después te involucras en la práctica y los resultados se van a lograr y te vuelves tú como el gurú, como Milarepa. Hay muchos que se han vuelto como Milarepa. Empieza con entender lo preciado del gurú y de las enseñanzas Dharma. Entonces, surge primero una gran devoción, y debido al amor y debido a saber qué tan preciado es el gurú, este deseo de corresponder la bondad del gurú surge. ¿Y cómo lo hacemos? Es completar, es satisfacer la intención iluminada del gurú practicando y yéndonos de retiro. Y de la misma forma en que para corresponder a la bondad de nuestros padres también nos recluimos a practicar. Igual para buscar el beneficio de todos los seres lo hacemos. Entonces aquí dice que todos los preciados maestros alcanzaron cualidades en lugares como la soledad de la montaña. Al meditar en tales lugares se corresponde a la bondad del Lama, y al meditar en la soledad de la montaña surgirán cualidades inconmensurables. Entonces, aquí estamos hablando de cuerpo, palabra y mente. Mucha gente considera el cuerpo como lo más importante. Hay quienes se postran todo el camino de cama a Lhasa, pero luego otra vez son descuidados. Hay otros que recitan miles de millones de mantras de la compasión, pero luego otra vez caen en las aflicciones. Y esto, su práctica oscila entre la virtud y no la virtud. Pero una mente que se enfoca unipuntualmente en la práctica de la meditación, Gampopa dijo que es una virtud mucho mayor, meditar, practicar la meditación. En ese momento se acumula una virtud intachable por eones. Esta virtud es la meditación unipuntual. ¿Y qué se cultiva cuando practicamos la meditación? El propósito de practicar la meditación es purificar la mente completamente. Tiene que purificarse por completo. Ahora la mente es como agua contaminada. Desde el principio del samsara hay velos, oscurecimientos que han hecho la mente como
como agua sucia, pero su esencia sigue siendo agua y por eso puede ser purificada. El lodo se puede separar del agua y la claridad de la mente se vuelve aparente. Por ejemplo, cuando ustedes meditan un tiempo, por ejemplo, shamatha, temporalmente ustedes pueden experimentar felicidad y sentirse bien. Y eso es lo que el Buda vio. Este gozo que es el estado natural de la mente, y una vez que han visto eso, querrán seguir practicando para alcanzar el gozo último, para realmente alcanzar los límites más lejanos de la meditación. Y eso se alcanza en un retiro de montaña, porque es un lugar que está libre de todas las distracciones. Y es un lugar donde ustedes pueden entrenar su propia mente, domar su mente. La mente es algo que puede ser entrenado, domado, como dijo el Buda. Por ejemplo, el entrenamiento de la mente es, es muy enfocado y muy preciso. Por ejemplo, muchos de ustedes practican Barrakilaya y en la práctica de Barrakilaya la visualización dice, por ejemplo, visualizan a los seres de sabiduría del tamaño de una articulación y en el corazón ven un barra dorado del tamaño de un granitito y dentro de eso, dentro del barra, visualizan una sílaba hum, del tamaño de una semillitita. Y la hum se visualiza en el mantra de Barrakilaya. Y esta es una visualización muy sutil que se hace durante mucho tiempo y luego se suelta al terminar la práctica y luego otra vez se regresa a la práctica. Pero cuando ustedes están en un retiro de práctica, continuamente están entrenando su mente de una manera muy refinada, muy fina. Y la mente puede crear lo que sea. Los científicos ahora pueden crear lo que sea. Muy pequeños relojes o dispositivos muy complejos. Igualmente la mente puede crear lo que sea. Cualquier cosa que conciba la mente puede ser creado a través del foco mental, de la concentración mental. Por ejemplo, en Japón tienen un cuchillo tan filoso y refinado que puede cortar otro metal, tan afilado es. Hasta este punto podemos entrenar nuestra mente. ¿Y qué significa entrenar nuestra mente? ¿Qué tenemos que domar? Es el apego dualista a una existencia concreta. El otro día había un canto de Milarepa muy preciado en el que dice, los seres se aferran a la base del samsara, que de hecho no tiene base, no tiene el fundamento. Ellos creen en la existencia verdadera de los pensamientos cuando en realidad no han nacido. Por ejemplo, surge un pensamiento y pensamos, así es, esto es real o esto no es real, así no es. De hecho, cuando algo surge en tu mente y surge este pensamiento de si es real o no real, cuando lo reconocen, trascienden esto a través de la visión, trascienden los pensamientos dualistas y la mente se vuelve como el espacio. Y hasta que la mente se vuelva como el espacio, cualquier cosa que practiquemos es una virtud parcial, contaminada. Por eso el retiro de montaña es muy importante, porque ahí podemos practicar de manera muy concentrada, muy focalizada.
Cuando practicamos unipuntualmente, la mente se vuelve extremadamente clara. Y cuando practicamos con una mente clara, el resultado será la budeidad. Este término Buda, Sangye, significa sang, haber despejado hasta los más pequeños aferramientos, la más pequeña fijación, y Gye significa expansivo o vasto. Y eso es cuando todo el aferramiento se ha despejado y la mente se vuelve indivisible del espacio. Y uno puede continuar en ese estado semejante al espacio. Para entrenar así, vamos a un retiro de montaña. Por supuesto, si alguien ya tiene una concentración estable y siempre puede morar en ese estado, ya no hay necesidad de ir a un retiro de montaña. Vamos a un retiro de montaña para llegar a ese momento, a ese estado mental. Por ejemplo, el Dzogchen Ramcha habló de las cualidades del retiro de montaña y también dijo que si practican la virtud, si la virtud aumenta, no importa lo que hagan, no hay necesidad de confiar, de aferrarte a la montaña o a los ermitas, pero hasta que llegues ahí, sí es bueno irse de retiro. Y de esa práctica, todos los budas de los 3 tiempos han surgido. Have arisen. 그래서 너 때문에 잡아라서 뭔가 배운 강내를 풀어도 때문에 잡으면 노래 똥 첨보대로 뭐지 서울 강원에 급동 4년에 구버서도 고마 늘 보았어 남지에서 따라 출을 놓아서 급동 4상 이제 출라 고마 늘 보아 배운 지에서 깝제라 가래 이 배운 첨보는 가래서리고 그러더라 이 배운 첨보지 깝제라 체디 다 그리고 सबसे 좀 뭐다 सब지선서 라지도 저상들이 갑자기 septa 체험을 퍼서 루통 거요래 왜 사람 치와래서 네 저랑 감보에 랑토는 신송하면서 삭제지가 까빠빠져서 사미지가 끼적 치반 파서 셉도 딱 쳐보이베 애들 이게 체배가 저래 틀리지나 들이 피우지 뭐 영화 이 강의실을 수를 찌찌들이 다 대소 말했지. And then it says, the Después king dice el rey del Samadhi Sutra que dar 7 pasos hacia el lugar de retiro pensando practicar en la virtud es de mayor mérito que llenar el mérito de 1,000 millones de mundos hasta el borde con joyas y ofrecérsela a todos los budas y bodhisattvas. Se dice que incluso pensar en un retiro de montaña y dirigirnos hacia el retiro de montaña pensando, debo ir, debo practicar la virtud, eso es una virtud inconcebible ya. ¿Y por qué? Porque en ese momento, cuando surge ese pensamiento, la mente ha llegado a un punto de resolución donde la mente se vuelve unipuntual y determinada, pensando que debo practicar, debo lograr el beneficio de todos los seres y el propio a través de la práctica de meditación. En ese momento, cuando piensan así, la mente está en un estado de determinación y en ese estado la mente está renunciando a todas las actividades samsáricas y por eso se dice que es una gran virtud o mérito. Gampopa dijo en el texto de la guirnalda del camino supremo, dice que practicar
la virtud sin falta, solo por un momento, produce méritos por eones. Y eso es desarrollar compasión inconmensurable. Y si surge solo por un momento, los beneficios son tremendos. Y esta es la unipuntualidad que surge en la mente. 따뜻하다 수라 부린다라는 주고스 로마테 주고 공지 차서 차지 레출레라고 요래 오 남저 탐색도는 좋아나시 사지 로마테가 메차마기 레출을 받대 차마들이다 될 갈라지 공지하고 요래 그래서 야로 받대 말이 갖고 요배 들이다다 규디 소소 그 따뜻한 사방지를 들이서 따뜻한 이유라는 까마까지 사방 요래 아, 동산 제대로 보이는 상황을 가사가는 상황들 제일 명리 들이달라마게 위시지 답지 상황들을 죽을 잡기 제레들이 동나디 다다를 죽는데 잡대리 그다음 상황들 가사가리 이제때 루트디 피용 대신에 이렇게 제대로 도와를 그 로티 다와치나 어 드타치나 지금 바빠는 사람들도 턱이 오래서这种大个这种甚至个种好了啥的大如果来说这他说高的了说查几次家了有嘛的看过有的哦没就就是个嘛的讲话的样如果的这个我这里他说啥常况他们就培养的这个今天这里的就这西不罗马他们这个当常况以前상황이 정말 되는 오 멋지 너사적으로 내 손한테 비용지 오 다하고는 네가 하고는 된 상황만 보이는 게 요래 들든 지정부 선생님마다 제 주토 가을에지 답세나 뒤다 강자 제시도 생 대도를 수론도 지네 들이지는 특징 강평필 오 너사적으로 마 처음 다발을 내집에 처음 다발을 가져온 시기 말이야 어떤 상황을 내모를 된 특징 강도도 내 터봐 내 탑도는 이 수남 대신에 대체고는 대탑절 참도 대발을 강해져 있는 것 말이 대 강해져나 이렇게 주도를 지바 탑절 양소랑 소소를 남이 제 보여래 되지 예선 제적 말이 양 다주마 뭐 싫으면 양 되지 도로래 그렇게 받지마다 다들 사주에 내님을 다시버리 주토를 가테리 동다테리 생기세게 개별함을 타발을 이제 대리에서는 네 주토하고 레디다 비때 톡로하고 지고레스 Entonces, con respecto a ir a este lugar de aislamiento en el retiro de montaña, hay una costumbre en la tradición tibetana en Tibet que es darles mucho apoyo. Por ejemplo, si un yogi decide irse a la montaña, hay esta costumbre de que la gente en los alrededores apoyen al yogi y no van a encontrar muchas dificultades porque la gente los apoya con comida y tienen mucha ayuda, y eso es una buena tradición que tenemos en Tibet. Aquí en Occidente eso no sucede para nada y es muy difícil. Por eso, en lugar de irte a una montaña, en lugar de eso, muchos maestros han creado centros de retiro. Por ejemplo, los Karma Kagyu tienen varios en diferentes lugares donde ellos tienen cabinas donde la gente puede hacer retiro, y estos retiros son como el sustituto del retiro de montaña. Y sabiendo de los beneficios de tener gente en retiro, muchos maestros han hecho sus centros de retiro. Incluso si hay gente que practique
una semana, un mes, un año, el mérito es increíble. Sabiendo esto, los maestros han empezado sus centros de retiro. Y también sabiendo que en el mundo occidental no puedes ir a la montaña realmente de entrada. No hay esa tradición de gente que te apoye. Además, tampoco te puedes ir así nada más al despoblado, porque es peligroso. Aquí las circunstancias son diferentes. Así mucha gente ha creado centros de retiro. También hay muchos discípulos que entienden el karma y ellos mismos están haciendo sus centros de retiro. Y si creas un centro de retiro para otros, si otras personas van ahí y practican, aunque sea una semana, los beneficios son increíbles, porque los discípulos saben eso, ellos también hacen sus centros de retiro. Y por eso tenemos varios centros en donde hay gente que protegen el centro y apoyan el centro y demás. Y es muy preciado si alguien va ahí y practica meditación unipuntualmente, aunque sea por poco tiempo, incluso solo por una semana, pero durante esa semana ellos pueden pensar en la muerte y la impermanencia, porque no sabemos cuándo vamos a morir realmente, y todas las cosas son impermanentes. Ahora que hay tiempo y hay gente que quiere hacer retiro, debemos hacer lo posible para ellos, que hagan un retiro, realmente reconociendo el mérito de hacerlo, porque todo es impermanente. Y en un momento quieren hacer retiro, pero si no se les da oportunidad, eso es impermanente, entonces al siguiente mes ya no quieren hacer retiro. Incluso pueden hasta perder la fe. Y luego se encuentran con muchas dificultades. Y eso no está bien. Debemos ayudarlos a hacer retiro. Y cuando hacen retiro, el personal del centro deben asegurarse que los participantes del retiro no tengan dificultades. La responsabilidad del centro y del personal es asegurar las condiciones para su retiro. La gente que quiere hacer el retiro, si no tienen las condiciones, pues se pueden ir. Y eso no es bueno porque el Dharma es tan preciado, la práctica es tan preciada. Incluso si pueden hacer solo una semana de retiro, eso es tan preciado en sí mismo porque les proporciona un camino hacia la liberación. Y eso es la responsabilidad de todos los centros, todo el personal, los directores. En especial a ustedes les sugiero que mantengan esto en mente. Tomaremos un descanso de 20 minutos. Así que no se desconecten, pero vamos a tomar un break y por favor recuerden mandarme un correo para que les mande ahorita en el break el texto que estamos estudiando que ya traduje al español. No tienen que salir de Zoom. No tienen que salir de Zoom,